Lo que nos espera después de la muerte es una de las mayores incógnitas que la humanidad ha enfrentado y que además hoy se está estudiando y se está abordando. Un más allá celestial, la creencia en la reencarnación o simplemente el fin absoluto de la existencia han sido algunas de ellas. Pero en todo caso llama la atención la existencia de ciertas coincidencias o conexiones entre distintas doctrinas, como en el caso del cristianismo y aquello que se postula en el libro egipcio de los muertos, en los que elementos como un juicio final, ¿cuáles son los principales puntos de conexión entre ambas doctrinas? ¿A qué pueden deberse tales coincidencias? Para responder a estas y otras cuestiones, tenemos con nosotros al doctor Yogari Pujol, exégeta, teólogo por la Universidad de Estrasburgo, experto en textos bíblicos y egipcios y escritor. Doctor Yogari Pujol, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto tenerte nuevamente por esta tu casa, qué gusto. Bueno, pues a ver si estoy a la altura de lo que me piden. Bueno, pues hablemos. Algo que ahora está de moda, que es kilómetro cero. Sí. O sea que mi estudio de lo que podríamos llamar los orígenes o las fuentes egipcias del Nuevo Testamento pueden tener, digamos, una base seria, ya que hoy, por ejemplo, debido a las tecnologías, ya no digamos a la IA, la inteligencia artificial, ahora desde aquí, de esta mesa, podríamos hacer y crear bueno, lo que quisiéramos. Podríamos inventar, por ejemplo, eso, la figura de Jesús. Para crear un personaje, pues tenemos a mano, gracias a Internet, y podríamos colocar en su biografía cosas pues de todos los puntos cardinales, y tendríamos una biografía de un tal Jesús que habría vivido en el Machu Picchu, que habría pasado pues por los pueblos del Asia Central y que estaría en la Patagonia y que habría tenido muchísimas cosas. Pero claro, ¿por qué? Porque en Internet pues le puedes pedir cualquier cosa y te lo trae. Pero en cambio, en aquella época, cuando se redactaron los evangelios, que estamos por allá, digamos, el año 70, 80, pues no había esa posibilidad. Por lo tanto, yo creo que los que hicieron el Evangelio, el Nuevo Testamento, tenían a mano unas fuentes, o sea, unos textos de kilómetro cero. Y como yo creo que el movimiento cristiano pues está centrado en el judaísmo, evidentemente los que hicieron el Nuevo Testamento eran judíos, pero aquí es lo que siempre estamos batallando. No podían ser los judíos de Palestina, ya que si estamos en el año 70, bueno, más digamos, más concretamente, el otro día estuve escuchando un especialista en lo que son los primeros documentos cristianos, y hasta ahora decíamos que el primero era del Evangelio de Juan, capítulo 18 creo que es, y según la datación era del año 125. O sea, que de ese año cero que habría nacido Jesús hasta el año 125 no teníamos o no tenemos nada de nada de nada. Esto es muy serio. Y ahora, pues, los últimos estudios, escuché el otro día, pues, que habrían encontrado alguna cosita más, y decía el especialista que tendríamos que poner que si habría algo, pues sería el año 85. Y es precisamente lo que yo creo. Yo creo que el cristianismo se puso en marcha por una cosa muy sencilla. Y luego explicaremos precisamente eso del tema ese del libro de los muertos. ¿Qué pasa con
el movimiento cristiano. Hay un hecho muy importante que es de Eleazar ben Ananías, que ese señor era zelota y su padre, ese Ananías, era el que estaba en el templo de Jerusalén, el rector, o sea, el jefe, y su hijo, Eleazar, en el año 65, pues tiene, como estamos ya en el momento en que Roma ya se ha posesionado de Palestina, pues como es celota, pues se le ocurre una idea que es, según Flavio Josefo, la chispa que hace empezar la guerra entre Roma y los judíos. ¿Por qué? Porque Eleazar pues convence a los sacerdotes del templo a que prohibieran las ofrendas de los, digamos, extranjeros en el templo. O sea que, claro, esto provocó inmediatamente una reacción que Flavio Josefo dice que empezó así la guerra. Pero un momento. Eso de que hizo Eleazar, o sea, esta parada de los sacrificios en el templo, es ni más ni menos lo que los evangelistas atribuyen a Jesús. Claro, los evangelios están escritos, digamos, por varios autores, y hemos tomado la parte, pues, digamos, más de la gente, y decimos sí, porque Jesús expulsó a los mercaderes y tal. Sí, pero Marcos, creo que dice en una línea, dice: se interrumpió el tráfico interno en el templo. Eso es lo importante, no esa cosita de que luego, evidentemente, los que hacen gala del conocimiento histórico, pues dicen que Jesús habría durado muchísimo, no habría durado ni 5 minutos, porque la guardia del templo, etcétera, lo habrían expulsado. Y entonces dicen: la única forma de que Jesús pudiera hacer este hecho de la expulsión en el templo de los mercaderes es que iba con gente armada. Y es lo que luego, efectivamente, que Pedro tenía pues una arma, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que aquí... Perdóname, Yogar, ¿y Eleazar exactamente quién era? ¿Quién? Eleazar, ¿quién era? Eleazar, ese era el hijo de Ananías, que, o sea, un celota, pero que estaba dentro de lo que era, bueno, si su padre era el jefe o el rector del templo de Jerusalén, pues él... El padre era el rector. Su padre, sí, Ananías, pero él, el hijo, pues entonces... tuvo esa idea, o sea, ir en contra de los romanos y etcétera. Tuvo esa idea genial que y además los judíos, creo que en esa época, para entrar al templo a dejar sacrificios, para dejar, sí, tenían que venir con monedas, tenían que cambiar sus monedas por las monedas romanas. Sí, bueno, entonces esto sí, había todo ese problema. Pero claro, lo que Flavio Josefo dice que lo que provocó y que luego fue aprovechado. Para mí la cosa es muy sencilla. En esos momentos, después de hace ya muchísimos años que estoy estudiando las fuentes egipcias del Nuevo Testamento, y ahora pues yo empecé y efectivamente había encontrado 1, 2, 3, 4, 5 fuentes, y ahora en esos momentos yo puedo decir, y hoy hablaremos de lo último que he encontrado, o sea, la última pieza de ese rompecabezas, que son precisamente ese libro de los muertos. Pero bueno, yo creo
que no hay absolutamente nada en el Evangelio que sea, digamos, histórico, nada, en absoluto, porque en cada una de las cosas que podemos hablar, pues detrás hay una gran fuente egipcia. Bueno, histórico desde el punto de vista de Jesús, sí, pero desde el punto de vista del hecho sí que ocurrió. Ocurrió, pero no fue él. Pero no fue él. Se le atribuye a él, como se le atribuyen muchísimas otras cosas. Eso es, digamos, un atavismo, ir hacia atrás, algo que ocurrió el año 65, y entonces pues se recrea un pasaje histórico. Pero hay que tener en cuenta que hoy no sabemos. Además, si lo juntamos todo, ¿dónde nació Jesús? Los expertos dicen, no lo sabemos. ¿Cómo no lo saben? No, porque parece que nació en Belén, pero es que también en Nazaret. Bueno, o sea, ¿qué pasa? ¿Que queréis que sea en Nazaret? ¿Cuándo nació? ¿El año 0? No, porque Herodes nació en ese año 0, digamos, y entonces Jesús, como ya había nacido, ¿no? Pues nació el año menos 6 o menos 8, ¿vale? Pero luego tenemos por otras fuentes que hubo el censo de Quirino, pero el censo de Quirino es del año 8, o sea que entre lo que... Entonces Jesús o ha nacido el año menos 8 o más 8, o sea, ya no sabemos ni dónde ha nacido ni cuándo ha nacido, o sea que, bueno... para decir que estamos en una situación en que pisamos en falso. Pero bueno, pues entonces... Perdona, me dices que estas notas están referentadas de alguna manera por Flavio Josefo, y que es un referente desde el punto de vista histórico sobre el cristianismo, ¿no? Con lo cual hay que hacerle caso. Si hacemos caso a ciertas cosas, también tendríamos que hacer caso a lo que estás contando, ¿no? ¿De qué tendríamos que hacer caso? De lo que acabas de decir. De eso de que... Que no fue Jesús el que expulsó del templo a los mercaderes, sino que fue... No, porque esto... Pero ya ¿Esto lo escribe este hombre, Flavio Josefo? No. Flavio Josefo dice única y exclusivamente que lo que provocó la guerra fue el hecho histórico de Eleazar. Eso sí, pero lo otro pues fue recuperado para hacer eso, el Evangelio. Pero muy bien, o sea, estamos en esta situación y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que en el momento en que empieza la guerra Flavio Josefo, pero al final, bueno, ya sabemos que Flavio Josefo era sacerdote y había ido a Roma a defender algunos sacerdotes judíos, etcétera, y entabló amistad con personas importantes, con una mujer de allí, de Roma, etcétera. O sea que Flavio Josefo era conocido por los romanos, lo que le salvó la vida. ¿Por qué? Porque en el momento en que empieza la guerra, el ejército romano evidentemente que va siempre por los puntos débiles, o sea, por los flancos, y empezó por Galilea. Y entonces él, pues si era el jefe, digamos, el general de la defensa de Galilea, duró muy poco. Y él, juntamente con 3 o 4 o 5, digamos, subalternos o jefes de tropa, pues es conocida ya la historia de que estaba escondido en una cueva y entonces él mismo dijo, si salimos nos torturarán o nos matarán. Por lo tanto, es mejor que lo que hagan, lo haremos ya nosotros, o sea que podéis empezar a suicidaros, pero ya que está prohibido, pues mataros unos a los otros. Y es lo que explica, y al final, cuando quedaron 2 solos, tú y yo, pues él dijo, bueno, no nos tomemos la cosa tan en serio y salgamos. Y salió. Pero claro, como lo que he dicho antes, pues evidentemente en todas las guerras y en todas las situaciones, ¿qué hacían los romanos? Como todos los ejércitos, pues enseguida las mujeres, pues ya sabemos qué podría hacer, y entonces los hombres fuertes, pues a trabajar, y los que no servían para nada, pues matar. Y si había alguno, como era el caso de ese,
de Josefo, porque en esos momentos se llamaba Josefo, pues entonces evidentemente que lo respetaban y lo utilizaron. ¿Qué hicieron de él? Pues que fuera a Jerusalén y les dijera a los que estaban rodeados, les dijera, ciudadanos de Jerusalén, tenéis que saber que si lucháis contra los soldados, si matáis a los soldados, estáis atacando a Dios. Y además tenéis que saber algo muy importante. Tenéis que saber que Dios, Yahvé, os ha abandonado. Yahvé no está aquí en Jerusalén. Yahvé está en Roma. Dios ha muerto. Esto es extraordinario, es extraordinario. Y aquí es donde quería llegar, precisamente en ese momento, cuando se acabó la guerra, por allí, por los años 70, evidentemente, cuando Jerusalén fue devastada. Además, es muy interesante algo que no consta en los evangelios, cuando tendría que... Si el evangelio pretende ser algo histórico, ¿cómo es posible que Tiberius Julius Alexander, que era un judío, un judío de Alejandría, de la familia, el sobrino de Filón de Alejandría, pues era el único general judío romano? Eso es extraordinario. Y cuando estaba el sitio de Jerusalén y faltaban hombres y soldados para llegar a romper las defensas, pues entonces se mandó socorro, ayuda a ese Tiberius Julius Alexander. Como ven, ya estaba totalmente, digamos, romanizado. O sea que la familia, la élite de Alejandría ya se había pasado a Roma. Y entonces, muy bien, en el momento ese, pues cuando los de Alejandría descubren que efectivamente, pues, claro, hay una pérdida. Es lo que ocurre siempre cuando la gente está invocando a un Dios y entonces esa ayuda no viene, pues uno es posible que abandone a ese Dios. Y en los egipcios y en todos los pueblos pues ocurre lo mismo, que nos pasamos de un Dios a otro. Pues aquí, en ese momento, yo creo que fue históricamente el momento en que nació el cristianismo. O sea, la idea de hacer un nuevo Dios. Y ese nuevo Dios, pues, es ni más ni menos que Jesús. Yo creo que es aquí. Y claro, decir eso, pues, hay que siempre aportar pruebas. La primera que ha aportado es que no hay nada de nada hasta este año 85-90, que es cuando empezaron a hacer. Y la figura de Pablo, ¿qué hay que decir de la figura de Pablo? La figura de Pablo, yo he estado bastante tiempo pues estudiando esa figura y hoy ya he publicado pues las fuentes de ese personaje. Pablo no ha existido nunca porque es un constructo literario. ¿Cómo se ha formado Pablo? Pues por muy sencillo, es el libro del náufrago. El libro del náufrago, esa cosa que la gente sabe, bueno, y que dice la caída del caballo. La caída del caballo es porque, bueno, no sé, en el 1800, no sé cuánto, algunos artistas, pues hicieron esto. En el Evangelio, pues no habla de ninguna caída, pero sí que efectivamente, del caballo no, pero sí que habla de esto, que en el momento que Pablo, cuando estaba persiguiendo a los cristianos, pues va de camino a Damasco y allí se aparece Jesús y le dice: ¿por qué me estás persiguiendo?, etcétera. Pero esto está calcadísimo del cuento del náufrago, porque es exactamente eso, de que ese náufrago, que al fin y al cabo no sabemos su nombre, porque es, digamos, una representación de lo que podríamos llamar, ha pasado en el Génesis, la figura de Adán, pues ese personaje, pues entonces se encuentra con una serpiente. Esa serpiente que es ni más ni menos que Amón
Ra. Y ese Dios, le dice, ¿cómo es que estás aquí en esa isla? Y esa isla no es cualquier isla, es la isla del Ka, o sea, la isla del espíritu. Pues entonces, ¿qué ocurre? Que el náufrago dice, hombre, por favor, yo estoy aquí porque he tenido un naufragio, mi barco está completamente destrozado y yo estoy aquí a causa de los vientos. Y entonces la divinidad, Amon-Ra, le dice, estás completamente equivocado. Si tú estás aquí, no es para nada debido a los efectos de la naturaleza, sino porque yo te he traído aquí. Yo quiero que tú vengas aquí, has venido aquí, precisamente para hacer algo muy importante, que es una metanoia, o sea, una transformación de ti mismo. Y estarás aquí hasta que seas self-control, o sea, hasta que seas tú dueño de ti mismo. Y esto, esa palabra self-control, o sea, dueño de ti mismo, es la encrateia que leemos precisamente en la epístola a los Gálatas y en otro momento se ha utilizado. O sea, los que hacen el personaje de Pablo utilizan esto no solamente para recrear la figura de ese personaje que yendo de camino se le aparece la divinidad, sino que además aparece en esa palabra encrateia, son hapax, o sea, palabras 2 o 3 veces solamente en todo el Nuevo Testamento, pero que representa precisamente la gran palabra y la gran espiritualidad que quiere, Pablo inculcar. ¿A quién? La otra vez Pablo, cuando lo detienen, Félix, el gobernador, está en prisión, pero Félix le visita varias veces porque no todos los días uno tiene un prisionero que es un gran personaje, por su cultura y por todo. Y entonces Félix, la tercera o cuarta vez que visita, Pablo dice, bueno, mira, ¿sabes lo que te digo? Gobernador romano, que si no tienes el dominio de ti mismo, si no tienes la encrateia, no podrás hacer nada. Y el resultado fue que Félix nunca jamás volvió a hablar con él. Bueno, pues entonces, claro, estamos hablando aquí de algo muy importante, que es que los personajes del Nuevo Testamento han sido creados a través de fuentes egipcias. Pablo, tenemos una que es... o sea, si Pablo fue creada, esa figura, ¿los apóstoles? La figura de Pablo, todo lo que podemos leer de él lo encontramos, como estoy diciendo, de aquí del náufrago. Y después también de esos viajes que Pablo hace, 4 viajes, está copiado de la autobiografía de Jerkuf. O sea que mirándolo en un paralelismo, como he publicado, se ve clarísimamente que esos viajes está copiado. ¿Sí? Flavio Josefo era un ciudadano judío romano, pero ¿él dónde nació exactamente? ¿Él era romano? ¿Él era judío? No, él era judío. Pero luego, evidentemente, cuando se pasa a los romanos, hay ese movimiento de lo que es la élite, como digo, en Filón de Alejandría y su familia ya habían pasado a los romanos. Y ese Josefo, al principio, no, pero claro, al final, entonces se pasó a los romanos y le dieron una casa donde precisamente de Vespasiano, una casa de Vespasiano, y el gran título de esa familia flaviana, Flavio. O sea, llegó a ser general. ¿Era un?
aparte de ser autor, llegó a ser general de algo? No, ese no. No, bueno, sí. Bueno, general, al principio él no era soldado, pero la única persona, digamos, intelectual, pues en la defensa, cuando en Galilea pues empezó la guerra, entonces él hizo, pero no, él no era soldado, el que era general, el único general era ese Tiberius Julius Alexander de Alejandría, de la familia de Filón. Pero bueno, todo esto lo estoy diciendo porque para comprender por qué en el Evangelio tenemos fuentes egipcias, pero no una, sino estoy diciendo que todos los personajes, estamos en el kilómetro cero, o sea, todos los personajes del Nuevo Testamento están sacados de textos egipcios. Perdóname, ¿sí? Que te haga un paréntesis porque hablando con otros especialistas sobre los sumerios, sí, una de las primeras civilizaciones que se convirtieron en ciudad-estado, que me estoy quedando sin voz, perdona, sí. Supongo que es el aire acondicionado, hablaban de que ellos, como primera civilización, 4.500 años, sí, estamos hablando de muchísimo, 2.000 años antes, sí, del nacimiento de Jesús, y la Biblia creo que se empezó a escribir en el 1500 más o menos, estaría más o menos por allí. Nos decían estos investigadores que los sumerios ya hablaban de esa triada de Isis, Osiris, de alguna manera, pero con sus dioses. ¿Es posible que los egipcios copiaran algo de esa primera civilización sumeria? Bueno, primeramente hay que saber la cronología, ¿no? Si claro, la cronología. Entonces, si la cronología nos dice que la civilización egipcia, pues encontramos cosas ya del año... los textos de las pirámides, si estamos ya en el año menos 2500, si encontramos en las pirámides, en el interior de las pirámides, no las grandes, sino una pirámide que se llama de Unas, pues encontramos unos textos con una teología, con una escritura, el año menos 2500, significa que muchísimos años antes se ha empezado, pues uno no fabrica una escritura. Que ¿es posible que los egipcios copiaran algo de la filosofía, de las creencias de los sumerios? Bueno, porque se puede discutir años. lo que se quiera, pero nosotros, yo por mi parte pienso que es al revés, que es al revés. Mucho más antigua la civilización sumeria. Sí, pero eso no, bueno, en fin, es igual. No sé exactamente, pero aquí entraríamos en lo que se llaman los arquetipos. Los arquetipos. Los modelos, sí. Los arquetipos son universales y por lo tanto dicen, sí, porque el nacimiento virginal no solamente fue de María, sino que fue de... Y entonces empiezan a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6 situaciones de nacimiento virginal. Bueno, pues... pero no hay una narración. Lo que yo estoy diciendo es que hay que aportar una narración, no los arquetipos. El arquetipo significa una palabra, una idea. Un arquetipo, las palabras. Un modelo de lo que hizo alguien. Sí, pero eso no significa nada, porque la palabra padre es un arquetipo, como todo lo que tenemos en el vocabulario, padre, pero padre no significa, yo que soy psicoanalista, los vocablos son significantes, pero no tienen significación, no significan nada. Son significantes, entonces hay que unirlos. Y por lo tanto, en el Evangelio no tenemos significantes o no tenemos arquetipos, tenemos narraciones. Yo aporto la narración. O sea que haya... Yogar, y antes de que se nos pase el tiempo, de lo que has descubierto últimamente, que es lo que querías comentar. Precisamente eso de, sí, porque ahora llegamos en eso de los arquetipos, el arquetipo que puede ser universal, que lo encontramos en muchos sitios, en otros sitios aparte de Egipto, es las postrimerías de la persona humana. ¿Qué ocurre? La muerte.
Y entonces aquí, sí, Zoroastro creo que es, que también tiene algunas, en su filosofía, pues también habla de que después de la muerte, sino que tenemos muy poca cosa, pero además ellos, lo contrario de los egipcios, creo que Zoroastro al muerto lo colocaban encima de una montaña y verían las aves y se lo comían. O sea que haya unas influencias, evidentemente en el mundo mediterráneo y tal, unas influencias, pero saber quién es el padre de quién, pues entonces creo que Zoroastro no es del año menos 3000, sino el año 1000 menos 1700, etc. O sea que, pero muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? En el cristianismo, pues hay algo, digamos, que está en el Nuevo Testamento y que es precisamente lo que encontramos en el libro de los muertos. Ese libro de los muertos es, digamos, una visión de lo que es qué pasa con la muerte. Para un egipcio que está subyugado y casi podríamos decir que solamente vive para morir, y porque esa vida no es nada, sino que él está pensando ya en la ultratumba y entonces pues se va creando un pensamiento que tenemos en el libro de las pirámides, etcétera, que es solamente para el faraón. El faraón, cuando muera, no morirá, porque el faraón es divino. Y entonces y durante esos textos primeros de las pirámides vemos que los sacerdotes pues quedan muy bien con el faraón, etcétera. Pero claro, como hay la envidia, los celos, etcétera, y los sacerdotes pues son los que hicieron toda esa teología, ese dogma para la inmortalidad del faraón. Entonces dijeron, ¿y nosotros por qué no? Y poco a poco, pues entonces aparecen los libros de los sarcófagos y allí pues se va democratizando la idea de la inmortalidad. O sea, vamos poco a poco. Y entonces, y eso duró hasta, y entonces cuando, el libro de los muertos es precisamente un salvoconducto, o son unas normas, o son unas instrucciones, para cuando tú estás al otro lado, entonces allí ocurren muchísimas cosas. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues, está el juicio, hay un juicio, y luego hay un veredicto, o sea que hay un infierno, o hay una gloria. Y eso todo que lo leemos en ese libro de los muertos. Además, hay que decir que eso del libro de los muertos fue precisamente los ladrones que robaron unos textos, y entonces hemos de suponer que ocurrió así. Uno dice, oye, ¿qué es esos papiros, eso que has robado, que acabamos de robar, de qué trata? Y él dice, sí, eso habla de los muertos. Y entonces es el libro de los muertos. Pero no, ese libro es el libro de la salida a la luz. Era un tratado mágico, misterioso, era un códice, un código para los egipcios, que era, pórtate bien y no hagas... Era una tabla de los 10 mandamientos. Es digamos, una serie de normas para, o sea, de defensa de cuando tú vas a morir, vas a entrar en ese submundo. Hay que no confundamos en eso de los infiernos, porque precisamente es muy interesante. Tanto es así que eso de la visión teológica egipcia ha pasado en el credo. Jesús, leemos, creemos en Dios, Padre Todopoderoso, y entonces decimos que Jesús descendió a los infiernos, ¿verdad? Uh-huh. Está en el credo. Y hay un momento también en el Nuevo Testamento que se dice esto, de que se bajó a ayudar a los que habían perecido antes. O sea, esa idea de que, está en la ultramundo, o sea, en el mundo inferior, en el infierno, pues ¿sí? Entonces allí hay las almas de los justos, etcétera, y están esperando,
pero esto es totalmente egipcio y ha pasado al Nuevo Testamento. Eso es muy interesante. Y bueno, ya no digamos el juicio, y que luego la teología o la idea religiosa, pues está el juicio primero y está el juicio universal. Y hay una cosa muy interesante, que es en el texto ese egipcio, habla de la segunda muerte. La segunda muerte. La primera es esa a la que pues una persona pues pierde ese mundo. Pero en el más allá existe una segunda muerte. Y esa segunda muerte es muy interesante, que en el Apocalipsis encontramos 4 veces que habla de la segunda muerte, y es allí donde se expresa precisamente eso que se ha calcado en el juicio de Osiris, o el juicio ante Dios, y Jesús, recordarán que Jesús dice: venid, benditos de mi Padre, o sea, a los de la derecha les dijo: venid, benditos de mi Padre, y pasad pues a, digamos, a la vida celeste. Y a los de la izquierda les dijo: malditos seáis, etcétera, id al fuego eterno. O sea que, y esto está ni más ni menos que en ese libro de la salida a la luz, que habla de eso, de que se pesa el corazón del muerto, el corazón, y entonces allí hay un juicio, y es lo que se llama digamos, la confesión negativa: yo no he hecho esto, yo no he hecho esto, yo no he matado, yo no he robado, yo no, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el cristianismo, pues es lo que leemos y decimos: pues si tú has visitado a un huérfano, si tú has dado alimentos, si he dado agua al que etcétera, etcétera, etcétera. Lo hacemos en positivo, pero en fin, también... Yo Gary, bien, los egipcios tenían una diosa, que era la diosa Mat, ¿no? La que pesaba las almas. Esa, sí, esa es. Y esa está muy bien especificada en ese libro precisamente de la salida a la luz. Sí. Y decía que de alguna manera, si tu corazón pesa menos que una pluma, pasarás al reino de los cielos, ¿no? Es la pluma que la define a ella misma. Te vas al infierno, sí, ¿no? Evidentemente. Sí. Bueno. En el supuesto de que todo sea una copia de estos antiguos textos egipcios, sí. Imaginemos, sí. Ya no voy a decir que estos textos tengan algo que ver con otras civilizaciones anteriores a la egipcia, que también tuviera su fundamento. No, lo voy a dejar ahí. Pero, sí. Digo yo, el que escribió estos textos egipcios tendría alguna revelación de alguien o de algo. ¿Revelación de qué? Para escribirlos. Para escribirlo. La musa de los poetas, la musa de los escritores. Bueno, pero no hay nada ¿Sabes por lo que te quiero decir? Es que no hay nada que aparezca, por ejemplo... porque alguien se lo inventó todo, y se inventó la triada, se inventó todo lo que son los modelos, los dioses que existen, etcétera, etcétera, dentro del panteón egipcio. ¿Se lo inventó alguien? Alguien sería el primero que lo escribiría. Se llama la evolución del pensamiento. Por lo tanto, eso es una evolución de 3.000 años. O sea que de alguna manera también copiaron los egipcios de los que estamos hablando, copiaron algo de hace 2.000 años anteriormente. O 1.000.000, yo qué sé, pero esto es otro asunto. ¿De dónde sacaron los textos? Pues la primera es, digamos, lo que ocurre todos los días. O sea, hay una sabiduría egipcia, hay una sabiduría popular, todo el mundo dice: sí, porque mi abuela, mi padre, el que sea, y decía tal cosa. ¿Y de dónde sacó la abuela eso? Pues, o bien que había leído alguna cosa, o bien, en fin, de múltiples puntos digamos, de conocimiento, pero uno de ellos es lo que ocurre con todo el mundo. O sea, uno tiene
algo, un elemento, y luego a partir de aquí se va pensando, se va... A eso me refiero, que Sí. se tendrían que basar en... Pero es que no, evidentemente que no hay nada que aparezca así por las buenas, porque hay un pensamiento. La prueba es que en el momento en que empieza, digamos, en el arte, en cualquier cosa... Yogari, y hemos evolucionado algo desde en ese pensamiento, porque si estamos hablando de un texto de hace 2000 años, Sí. 2000 años no es poca cosa. Sí. Estamos hablando del mismo texto, no hemos cambiado nada. No, El Nuevo Testamento es lo que es. No, pero No se ha modificado. ese texto, digamos, que los evangelistas utilizaron, es porque, según todos los especialistas, ese pergamino o ese, digamos, documento que te ayudaba para ir al más allá, pues los ricos, precisamente uno que se ha encontrado, que es ese papiro de Ani, un señor rico, que se lo hizo, digamos, escribir y con imágenes, etcétera, etcétera, se colocaba en la tumba, en su tumba, le acompañaba. O sea que, y entonces, pero esto, en el año, según dicen los especialistas, por el año 150, o sea que ya estamos en tiempo de los Ptolomeos en Egipto, ya poco a poco fue desapareciendo eso, y cuando vinieron los romanos, pues todavía menos. Pero aquí es precisamente en el momento en que esos judíos de Alejandría, que conocían esos textos, pues lo colocaron en el Nuevo Testamento, y hay muchísimas cosas. Está además, eso que has estado hablando, digamos, de la diosa Mat, ¿desde cuándo y cómo es posible que Jesús diga, yo soy el camino, la verdad y la vida? Por favor. Esto es ni más ni menos. Esto tendríamos que decir que si Jesús dice esto, es que ha asistido al primer curso de egiptología. O sea, no se puede, es que es imposible. O sea, en Galilea nadie, si fuera verdad lo que pretenden, pues que Jesús diga a sus anchas, yo soy el camino, la verdad y la vida. Oiga, Señor Jesús, por favor. Pero además, en ese texto de la salida a la luz del libro de los muertos, se habla constantemente de eso, de la verdad, de la justicia, etc. Y ha pasado, evidentemente, en el Nuevo Testamento. Y hay algo muy interesante. Lo tenemos que dejar, a no ser que en 30 segundos nos lo digas. En 30 segundos, pues tenemos que decir algo muy importante, que es en la Epístola a los Efesios, que es un resumen del libro de los muertos, que explica cosas muy, muy interesantes de la Epístola a los Efesios. Y después hablar de esa gran idea que nos traslada el libro de los muertos, que es que al final habrá como una especie de apocatástasis, o sea, y esa palabra apocatástasis solamente aparece una vez en los Hechos de los Apóstoles, diciendo que vendrá una renovación total, o sea, significa esto. Y en el libro ese de la idea para un egipcio, es que incluso los ángeles, y eso sale en ese libro del Nuevo Testamento de los Efesios, dice que allí en ese infierno que hemos dicho antes están los ángeles caídos esperando la restauración, o sea, esta apocatástasis. Por lo tanto, quedamos en un momento en que la influencia del mundo egipcio ha sido total en el Nuevo Testamento. Nos quedamos con los ángeles, que otro día hablaremos de ellos, y de Luzbel, que también era un ángel caído. Sí, y estaba allí esperando, y según en los Efesios... Doctor Yogari Pujol, muchísimas gracias, doctor en teología, muchas gracias. Bueno, y textos egipcios, gracias y muy buenas noches. Pues espero que algo les haya gustado o lo pueden utilizar.